lenguaje, las palabras, construyendo ideas, imaginando mundos. somos encuentros, Somos comunidad. somos comunicación para el bienestar. Bueno, Melchor Ocampo para nada fue un político común, tampoco era un hombre común, era un hombre cuya libertad de pensamiento amenazaba al sistema de ese momento, ¿no? Amenazaba tanto a liberales como a conservadores, ¿no? Y fue un hombre polémico. Y es, pues, imposible no preguntarle sobre uno de los episodios más polémicos de Melchor Ocampo y que muchos se han valido de ahí un poco para desprestigiar su obra y su labor en la construcción de la nación mexicana, que es justamente el Tratado Maclean-Ocampo. Mucho se ha dicho, medias verdades, medias mentiras. ¿Qué pasó con ese tratado, doctor? Fíjense ustedes que, bueno, en 1857, como ustedes saben, 1855 para comenzar, ¿no? Él estaba en el exilio, 53, 54, de la mitad de 55 lo pasó en los Estados Unidos, la mayor parte en un pueblito de la frontera llamado Brownsville, Texas, mientras que Juárez se quedó a vivir en Nueva Orleans y se carteaban o se veían, se carteaban, había correspondencia entre ellos por lo menos cada 8 días. Pero Melchor Ocampo de vez en cuando iba a Brownsville. Mientras Juárez analizaba los fenómenos políticos del sur de México, de la Ciudad de México, de Guerrero, de Oaxaca, Ocampo analizaba los movimientos políticos del norte, de Chihuahua, de Nuevo León, de Tamaulipas, etc. Y poco a poco fueron cerrando, fueron estrechando sus lazos de amistad, sus lazos políticos. Melchor Ocampo, por ejemplo, constantemente le hacía recomendaciones a Juárez para que leyera tal libro de tal autor, casi siempre de derecho, porque Juárez en ese sentido era muy concentrado en su especialidad, en el derecho constitucional. Bueno, cuando triunfa la guerra de reforma, la revolución de reforma contra Santana y lo echan del país, pues ellos regresan a México. Primero Juárez cruza por el istmo de Panamá, todavía no existía el canal, y toma un barco que lo lleva hasta Acapulco, se pone a las órdenes de Juan Álvarez, que es declarado presidente interino. Entonces Melchor Ocampo regresa por Veracruz y Juárez le escribe una carta diciéndole: señor, tú eres representante por Michoacán ante el Consejo de Estado que se va a formar para nombrar nuevo presidente de la República. Se van a reunir en Cuernavaca y Melchor Ocampo, en lugar de irse a su hacienda a ver a su familia, se fue a Cuernavaca. Su hija, que había estado exiliada con él durante los 2 años y medio en Estados Unidos, sí se fue a Michoacán, pero él se fue a Cuernavaca. Y ahí, representando a Michoacán, nombraron como presidente interino al general Juan Álvarez. Y Juan Álvarez lo nombró primer ministro de un gabinete inexistente para que lo formara. Entonces, lo que hizo Ocampo fue nombrar a Juárez justamente como ministro de negocios eclesiásticos, justicia e instrucción pública, es decir, reunió 3 carteras en una y se las dio a Juárez. Y él se quedó con 2 carteras, las de relaciones exteriores y las de relaciones interiores. O sea, la comunicación con los demás países del mundo y la comunicación con las demás autoridades de México. Esas las asumió él.
Menciono este antecedente porque como secretario de Relaciones Exteriores va a obligar al cuerpo diplomático a que se traslade de México a Cuernavaca para rendir reconocimiento al nuevo gobierno de Juan Álvarez, en lugar de que hubiera ocurrido lo contrario, como todos lo esperaban. Es decir, en lugar de que el gobierno provisional fuese, el gobierno interino fuese a la Ciudad de México y fuera reconocido por el cuerpo diplomático. No, no. Primero, como secretario, como ministro, no secretario, ministro de Relaciones Exteriores, presiona al cuerpo diplomático para que le presente sus respetos, su reconocimiento al nuevo gobierno nacional. Y lo hace. Segundo, protesta enérgicamente contra el gobierno de Estados Unidos porque están enviando aventureros desde Texas con el objeto de hacer una especie de revolución en los estados del norte de México, principalmente Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, para formar una nueva república. La república, por un lado, la República de la Sierra Madre, que además incluía los estados de Coahuila, Sonora, Chihuahua y Baja California, o la República del Río Grande, que solamente abarcaba a Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Entonces, Melchor Ocampo protesta enérgicamente contra el gobierno de los Estados Unidos y los Estados Unidos retira las manos de ese proyecto, que era, por cierto, acariciado por el gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, porque hubiera sido independiente. Muy bien. Eso fue en 55. No dura más que 15 días como ministro. Y el último de sus días le lleva al presidente Juan Álvarez un decreto por el que convoca al Congreso Extraordinario Constituyente de 1856. Entonces, fíjense, como ministro de Relaciones Exteriores se gana el respeto del gobierno de los Estados Unidos, y como ministro de Relaciones Interiores publica el decreto que convoca al Congreso Extraordinario Constituyente de 1856, y que fue tan importante que fue el que promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 5 de febrero de 1857, y que es la que nos rige. Es la que nos rige desde el punto de vista formal, porque en 1917 se reformó esa Constitución por otro Congreso Constituyente, pero digamos que las bases, la estructura política fundamental fue la de 57. Ahí tienen ustedes a un político liberal con ribetes socialistas de nuevo cuño, que lo que le interesa no es afianzarse en el poder, sino hacer obra para que se fortalezca el poder. Él duró 15 días como ministro, y en esos 15 días fue suficiente para darle respetabilidad al gobierno de México y para convocar al Congreso. Tiene un librito muy bonito, Melchor Ocampo, que escribió y que se llama así, Mis 15 días de ministro. Ahí pueden encontrar esas aventuras extraordinarias de un político que no era político. El Tratado Magdaleno Ocampo, me pregunta usted, Iber. Pues sí, el gobierno de Juárez
cuando Comonfort da golpe de Estado y desconoce su propia investidura presidencial, entonces Benito Juárez asume la presidencia de la República por ministerio de ley, porque así lo ordenaba la Constitución, y lo primero que hace es nombrar a Melchor Ocampo como primer ministro. Hizo exactamente lo que el general Juan Álvarez lo nombró primer ministro, encargado de todas las materias, además. Y Melchor Ocampo aceptó, le puso sus condiciones a Juárez, por supuesto, ¿no? Y Juárez le dio carta blanca. En ese sentido lo apoyó desde el principio hasta el fin. Él le propuso, por ejemplo, que nombrara a Santos Degollado, que había sido gobernador de Michoacán, que era en ese momento gobernador electo de Michoacán, y le propuso que lo nombrara ministro de Defensa, ministro de la Guerra. Hoy se diría de Defensa, pero ministro de la Guerra. ¿Cuál guerra? ¿Ministro de cuál ejército? Los liberales no tenían ejército. Y este Santos Degollado lo fue creando poco a poco y fue perdiendo batallas. Pues sí, claro que sí, pues él no era general, no era militar, era profesor de idiomas, de física, de química, era rector del Colegio San Nicolás, no era general, no era oficial del ejército. Le llaman despectivamente el hombre, el héroe de las 1000 derrotas. Pues sí, pero fíjense ustedes que lo importante, y ustedes lo saben muy bien, no es ganar batallas, es ganar la guerra. Y la guerra de reforma que él llevó a cabo, o que se llevó a cabo bajo su dirección, la ganó él, ganó la guerra de reforma. Y Melchor Ocampo, mientras tanto, ¿qué hacía? Él se dedicaba a las relaciones exteriores, ministro de Relaciones. Y como tal, tenía que entrar en contacto con los gobiernos de todos los países del mundo a través del cuerpo diplomático que residía en la Ciudad de México. Pero como ustedes saben, el gobierno de Juárez jamás residió en la Ciudad de México. Él residió en Guanajuato y en Guadalajara y en Sinaloa y en Veracruz. Dio la vuelta por el istmo de Panamá, llegó al Golfo de México, se tuvo que ir otra vez hasta Nueva Orleans porque no había barcos directos y de ahí se embarcó y llegó a Veracruz y el gobernador de Veracruz lo recibió con las puertas abiertas. Ahí estableció el gobierno federal, ahí se estableció el ministro de Relaciones. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le favorecía muchísimo un país dividido, debilitado, porque de esa manera podía avanzar en la consecución de sus intereses. ¿Y cuáles eran sus intereses? Ya los hemos mencionado un poco. La República del Río Frío, la República de la Sierra Grande, es decir, apropiarse de algún lugar del norte de México para expandirse. Por ejemplo, en 1855 había logrado el gobierno de Estados Unidos dos cosas. Perdón. Primero, a través del Tratado de la Mesilla, que el presidente Santana le vendiera, ahí no hubo cesión, hubo venta, la tercera parte del estado de Sonora. Era la región conocida con el nombre de la Mesilla, que pasó a Arizona por $10 millones. Y la segunda fue que México se obligaba a darle paso franco, gratis,
y a perpetuidad a los ciudadanos, las mercancías y las tropas de Estados Unidos a través del Istmo de Tehuantepec. Y así quedó establecido en el artículo 4 del Tratado de la Mesilla, firmado, repito, en 55, reconocido por ambos países en 1855. Entonces, en 1861, lo que quiere Estados Unidos, y se lo plantea al gobierno conservador, es la península de Baja California, total. Y además, que se regularice el tránsito, que se formalice, que se puntualice el tránsito de ciudadanos, mercancías y tropas por el Istmo de Tehuantepec. El gobierno conservador, desde luego, no acepta la propuesta. Y entonces el gobierno de Estados Unidos manda un enviado al gobierno de Juárez y lo recibe el ministro de Relaciones Exteriores, Melchor Ocampo. ¿De qué se trata? Pues queremos esto, queremos Baja California y queremos regularizar el paso por Tehuantepec. Y Ocampo lo lamenta muchísimo, pero dice, eso no es posible. Pues, ¿por qué no? Nosotros les daremos una buena indemnización para que sigan con su guerra con los conservadores. Imposible. Ni con indemnización ni sin ella, por una razón muy sencilla. El gobierno de Estados Unidos reconoce diplomáticamente al gobierno conservador. Así es que nosotros no somos nada. Entre nosotros no hay ninguna relación. No podemos firmar ningún tratado, pues sería nulo, de toda nulidad. Sería incluso sería declarado inexistente. Y además de firmarlo, pondría a nuestro gobierno en ridículo. No podemos hacer eso. Y no lo vamos a hacer. Y entonces el enviado dijo, bueno, ¿y si Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos reconoce al gobierno de Juárez? Entonces podemos discutir lo que ustedes quieran. ¿Discutirlo? Discutir no cuesta nada. Pues logró el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos al gobierno liberal de Juárez que estaba en Veracruz. Logró lo máximo a cambio de ¿qué? A cambio de nada. Porque él no prometió nada. Él prometió discutir. Y eso sí, lo cumplió. Vamos a discutirlo. No, pues duraron meses discutiéndolo. Llegó un nuevo embajador, McLean, justamente, Robert McLean, y llegó para discutir el tratado de la cesión de Baja California y del Istmo de Tehuantepec. Y Melchor Ocampo, pues pasaron los meses hasta que hubo un momento en que le dijo al embajador McLean, mire embajador, este asunto nunca va a avanzar porque estamos tratando dos temas que son totalmente distintos, Baja California y Tehuantepec. Vamos a separarlos. Baja California por una parte, Tehuantepec por la otra. ¿Le parece bien? Y McLean lo consideró muy conveniente. Dijo, bueno, primero Baja California. Entonces se dedicaron a tratar el asunto de Baja California hasta que Ocampo le dijo a McLean, mire usted, embajador, el gobierno de Juárez, bajo ningún concepto, nunca
será partidario de mutilar nuevamente el territorio de la nación. Olvídense de Baja California. Nunca firmaremos un tratado sobre California. Dediquémonos a Tehuantepec. Y el embajador McLean, bueno, pues ¿qué hacía? Él estaba fracasando en su misión diplomática y ante el presidente de la República pues estaba incumpliendo con su misión. Dijo, bueno, vamos a discutir por lo menos lo de Tehuantepec. Y Melchor Ocampo, fíjense ustedes que ese tratado de Melchor Ocampo, McLean Ocampo, se estudia mucho y muy puntualmente en el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores, o por lo menos se estudiaba. Yo no sé si se sigue estudiando, pero se estudiaba como el modelo del mejor tratado que ha firmado México con Estados Unidos. ¿Y por qué? Que me chupó. Le dice a McLean, bueno, muy bien, vamos a ver. Vamos a distinguir las cosas. Primero, los ciudadanos, una cosa son los ciudadanos y otra cosa son las mercancías. Lo militar queda aparte, lo militar es otro tema, otro asunto. Discutamos sobre ciudadanos estadounidenses y mercancías. ¿Quieren ustedes pasar por ahí? Pasen. Ya está tratado, ya está firmado en el Tratado de la Mesilla. Pasen, pero con una condición. Primero, México ha ejercido y ejercerá su soberanía sobre el istmo de Tehuantepec. Segundo, el derecho de paso causa servidumbre, es una servidumbre, causa derechos. ¿Quieren pasar? Paguen. Las mercancías quieren transitar por ahí, paguen las gabelas necesarias. Ustedes pagan y México les protege su paso. Pero cortas de Estados Unidos, no, de Estados Unidos y las tropas de Estados Unidos es otra cosa. Ese es un asunto militar. ¿Quieren ustedes que las tropas estadounidenses transiten por el territorio nacional? Bueno, basémonos entonces en el principio de reciprocidad y permitamos que las tropas mexicanas pasen por el territorio de los Estados Unidos. Y McLean dijo, no, ministro, pues está usted loco. No, señor, no estoy loco. Son asuntos militares y los asuntos civiles se tratan de un modo, los asuntos militares se tratan de otro. Además, no es una locura, porque la intervención de los países europeos en México es una cuestión de tiempo. Aquí vienen tropas españolas, ya están en la isla de los sacrificios las flotas españolas. Van a venir tropas francesas, ya han venido, inclusive quisieron tomar Veracruz y Acapulco, y Tampico sobre todo, y van a venir las tropas inglesas también. Eso está en la naturaleza de las cosas. Nosotros necesitamos un aliado militar y Estados Unidos sería el mejor aliado militar que podríamos encontrar. ¿Quieren ustedes pasar tropas? No solamente por Tehuantepec, por cualquier otra parte del territorio nacional, pueden hacerlo a condición de que haya el principio de reciprocidad. No, pero eso nunca lo permitirá el gobierno. El gobierno de Washington. Nosotros tampoco nunca lo permitiremos. ¿Qué hacer en ese caso?
pues dividieron el Tratado McLean Ocampo en dos partes, ¿no? La parte de los ciudadanos y de las mercancías, por una parte, que fue completado porque era un tratado que debía cumplirse, porque ya estaba firmado por México y Estados Unidos en el Tratado de la Mesilla, así es que debía regularizarse, formalizarse. Y Melchor Ocampo dijo, bueno, muy bien, mediante el pago de derechos correspondientes. Y en lo que se refiere al tratado militar, vamos a firmar una convención anexa al tratado, pero de naturaleza militar. McLean, para no irse con las manos vacías, pues ya había perdido California, para no irse sin el tratado sobre el istmo de Tehuantepec que había planteado Melchor Ocampo, pues lo firmó y fue a Washington, y desde luego que el presidente no lo reconoció. Hubo muchas peripecias hasta que por fin el presidente de los Estados Unidos, que quería reelegirse, dijo, bueno, pues aunque sea un tratado de esta naturaleza, así de este tipo que no me gusta, de todas maneras lo paso al Senado con objeto de que el Senado lo apruebe y de este modo yo pueda ser reelecto. Pues el Senado lo estudió y dijo, no, tropas mexicanas en Estados Unidos, jamás de la vida. No lo rechazaron, pero quedaron de volver a examinarlo 6 meses después, mientras pasaban las elecciones. No, pues el candidato presidente perdió la reelección y cuando llegaron los 6 meses, Benito Juárez reunió a su Consejo de Ministros y les consultó, debemos reexaminar el Tratado McLean Ocampo o lo dejamos sin fundamentos, lo dejamos sin materia. Y los ministros apoyaron que siguiera adelante el proyecto. Pero Juárez, que tenía la última palabra, dijo, no, este proyecto de tratado ya no se discute, y lo dio por cancelado. Lo dio por olvidado. Así es que en Estados Unidos el Senado ya no pudo reabrir el debate tampoco. Y el tratado quedó en eso, en el olvido. Claro que al triunfo de Juárez, el grupo conservador lo acusó de traición a la patria por haber firmado el Tratado McLean Ocampo. Pero el presidente les dijo, ahí está el expediente, nombren una comisión, estudien el tratado, llamen al exministro, ya Ocampo había salido del gabinete, para que declare sobre el tratado. Y eso fue lo que se dispuso a hacer la Cámara de Diputados. El Congreso de la Unión, porque entonces el Congreso estaba formado por una sola Cámara, la de Diputados, nada más. Y Ocampo, cuando supo que lo iban a llevar, se puso muy contento, porque dijo, es la oportunidad que se me brinda, para explicar desde la tribuna del Congreso qué es o qué fue este tratado McLean Ocampo. Pero llegó una gavilla conservadora a su casa, a la hacienda de Pateo, lo secuestró, lo llevó a Tepeji del Río, lo juzgó por traidor a la patria, lo condenó a muerte, y entonces él escribió el testamento que les mencionaba yo al principio, en donde lega sus libros al Colegio de San Nicolás. Fíjense ustedes qué político tan extraño. En lugar de pensar en guardias y en soldados y en cuarteles y en armas, la primera vez que es nombrado gobernador, reabre
restablece el colegio de San Nicolás de Hidalgo y al morir le deja su biblioteca. Un político, pues sí, de una textura, de una naturaleza, de una calidad diferente a la de nuestros políticos, que ya los conocemos, ya para que hablamos bien o mal de ellos, ¿verdad? Hablemos un poquito de la perspectiva de Ocampo frente a la Iglesia. La Iglesia, cuyo papel era fundamental, había sido fundamental desde la Nueva España, en el México independiente, era apoyante el papel que jugaba la Iglesia. Y mucha de la obra de Melchor Ocampo queda plasmada justamente en esa Constitución, en la del 56, en las leyes de reforma, etc. Explíquenos un poquito, desde la perspectiva de Melchor Ocampo, ¿cuál era el papel que tenía que jugar la Iglesia en el Estado mexicano? Bueno, digamos, se ha dicho que Melchor Ocampo era un hombre antirreligioso. No era anti, él nunca fue anti nada, ni antirreligioso, ni antipolítico, ni anti, etcétera, lo que ustedes quieran. Fue un hombre que tenía ideas bien establecidas y que decía, bueno, ¿cómo fue en la colonia? ¿Cuál fue la relación de la Iglesia con el Estado? El Estado era el rey, el titular del Estado era el rey, era el monarca. Y resulta que el monarca, pues no solamente reconocía a la Iglesia, sino nombraba a los prelados, nombraba a los obispos, tanto de la península como del continente americano y asiático. A todos los nombraba. Y luego ya a los obispos pues nombraban, de acuerdo con las reglas, a los curas. Y eso era la Iglesia Católica. Morelos lo definía muy bien. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es el Papa, los obispos y los curas. Párele de contar. No se habla de feligresía, no se habla de fieles, no se habla de pueblo creyente, no se habla de nada de eso. Era una jerarquía. Así lo dice Morelos en sus Sentimientos de la Nación. Y eso era lo que pensaba Ocampo justamente. ¿Qué cosa era la Iglesia en tiempos de lo que llamamos la colonia? Que no era colonia, además. Pues era una institución dependiente del Estado. Resulta que a partir de la independencia, la Iglesia, como ustedes lo saben muy bien, pues se había inmiscuido en la política y había puesto y depuesto gobernantes y ya se consideraba superior al Estado. El Estado debía rendirle pleitesía a la Iglesia y no a la inversa. Y Ocampo dijo, eso está mal. Debe haber no solamente separación entre los asuntos del Estado y los asuntos de la Iglesia, porque no tienen que ver nada los unos con los otros. Él era abogado, ustedes, él era jurista y había estudiado derecho eclesiástico, por supuesto. Pero no tienen que ver nada, no solamente no tienen que ver nada unos con otros, sino que la Iglesia debe subordinarse a las decisiones del Estado. Pero la Iglesia no hacía eso. Las autoridades jerárquicas de aquella época no lo admitían. ¿Qué le pidió
el primer ministro de Juan Álvarez, Melchor Ocampo, a su ministro de Justicia, Benito Juárez. En esos 15 días que estuvo como ministro, le pidió que dictara una ley en la que prohíbe todos los tribunales especiales. Deja nada más los militares y los eclesiásticos, pero para los asuntos de su exclusiva competencia. Y Juárez dicta su ley que posteriormente fue reconocida, admitida y aprobada por el Congreso Constituyente y que se llamó Ley Juárez, ¿no? Ley de Justicia, que prohíbe todos los tribunales. Había muchos tribunales en México, tribunales de minería, tribunales eclesiásticos, tribunales militares, en fin, muchos tribunales en México. Y no deja más que los tribunales civiles y penales. Incluso los asuntos mercantiles debían llevarse a cabo en los tribunales civiles. Los militares y eclesiásticos para los asuntos de su competencia. Fue impugnada la ley Juárez por la Iglesia Católica, por supuesto, porque supuso que se afectaban sus intereses. Miguel Lerdo de Tejada propone la ley de desamortización de bienes eclesiásticos. ¿Qué es desamortizar? Pues quitarle, despojar a los cuerpos muertos de sus bienes, pues no sirven para nada. Los muertos, ¿para qué necesitan bienes, no? ¿Será necesario que esas corporaciones eclesiásticas del clero regular y del secular, que tenían haciendas y tenían muchísimas propiedades que les habían heredado, pues las pusieran en circulación, las pusieran a la venta, las pusieran en manos de propietarios privados o colectivos, pero que no fueran la iglesia? Y la ley de desamortización es muy, muy justa y muy conveniente, porque obliga a las cofradías religiosas a vender. Los particulares pueden comprarlas a precios verdaderamente excepcionales y el Estado gana los impuestos de las transacciones mercantiles correspondientes. Era un buen plan en la que todos ganaban, porque la iglesia recibía su dinero. Las corporaciones eclesiásticas recibían el precio del bien. Los particulares recibían una propiedad a cambio del dinero que estaba dando, y el Estado recibía impuestos. Melchor Ocampo no estuvo de acuerdo con esa ley, porque a pesar de ser tan equitativa, tan conveniente y tan justa, él conocía a los jerarcas y dijo: esto no va a funcionar, no va a funcionar, nunca van a desprenderse de sus bienes estas corporaciones. Y lo dicho y hecho, simplemente no lograron desamortizar los bienes. Hubo casos excepcionales, por ejemplo, Juárez compró la casa que alquilaba y que era propiedad de una corporación eclesiástica, la compró en muy buen precio en Oaxaca, ¿no? Y la fue pagando y se convirtió en propietario. Ahí tienen ustedes un caso excepcional. Pero en los grandes casos no funcionó. Y entonces en 1859, estando el gobierno en Veracruz, el ministro de Relaciones Interiores o ministro de Gobernación, ustedes le quieran llamar, Melchor Ocampo, propuso la nacionalización de los bienes eclesiásticos. No la desamortización, la nacionalización. Esos bienes no son de particulares, no son de las cofradías eclesiásticas, son de la nación.
Por lo tanto, la nación tiene el derecho de recuperarlas. Propuso la separación de la Iglesia y el Estado. La Iglesia que se dedique a sus asuntos y que el Estado se dedique a los suyos. Y por último propuso algo que fue verdaderamente trascendental, revolucionario, no sé cómo decirlo, en aquel tiempo fue insólito, y que fue la libertad de cultos. Imagínense para una nación católica en donde todos los habitantes eran obligatoriamente católicos, quisieran o no quisieran, porque así lo determinaba la ley. De repente están amparados por una ley de libertad de cultos en donde cada quien puede pensar y creer en lo que quiera. Bueno, había muchos inmigrantes que no se atrevían a venir a México justamente porque la ley los obligaba a ser católicos cuando llegaban a México. Entonces ellos no querían eso. Con la libertad de cultos se abrieron las puertas de México a la inmigración y fue una fuente de riquezas para la nación. Gracias a Melchor Ocampo hubo varias fuentes de riqueza, por ejemplo, la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la separación de la Iglesia y el Estado, porque el Estado se dedicó a sus asuntos por los que cobraba bautizo, no bautizo, sino registro civil, nacimientos, los matrimonios, las defunciones, en fin, se convirtió en una fuente de recursos para el Estado que casi siempre estaba con las arcas vacías. Y además la libertad de cultos que trajo a una serie de extranjeros, inmigrantes que vinieron a aportar, ¿verdad?, sus conocimientos y sus recursos para establecer nuevas empresas en la nación. Así es que esas fueron digamos, los tres pilares básicos, principales de las leyes de reforma. Las leyes de reforma forman un centenar más o menos, pero los principios fueron propuestos por Melchor Ocampo como nacionalización de bienes eclesiásticos, separación de la Iglesia y del Estado y libertad de cultos. ¡Qué barbaridad! Eso de la libertad de cultos fue verdaderamente trascendental. Su aporte como, digamos, ideólogo de estos tres pilares de las leyes de reforma, también como hombre de ciencia, como político fuera de lo común, digo, formaron el México contemporáneo, pero también esto que nos hablaba al principio, su gran amor, ¿no? La historia de amor que tuvo con Ana María Escobar, digamos, algo tan privado también tuvo influencia en México porque, bueno, la epístola de Melchor Ocampo fue el texto que se leyó en todos los matrimonios civiles hasta hace apenas unos pocos años que se dejó de leer porque estuvo, como toda la vida de Melchor Ocampo, también envuelto en la polémica y bueno, se decidió dejarlo de lado. ¿Qué pasa con esta epístola? ¿Dónde surge? ¿Cómo lo ubicamos en el siglo XIX? Y luego, ¿cómo lo interpretamos ahora? Miren ustedes, el matrimonio religioso era un matrimonio en donde no existe el divorcio, como ustedes lo saben bien. En el matrimonio civil tampoco se reconoció el divorcio, sino hasta 1917 por el primer jefe Venustiano Carranza, pero no existía el divorcio. Entonces el matrimonio de un hombre era de un hombre y una mujer, no era el matrimonio actual de los dos seres del mismo sexo, no había
ese tipo de, digamos, de fenómenos extraordinarios. Era lo ordinario, lo normal, el matrimonio de un hombre y una mujer, nada más, y era permanente, era para siempre, no existía el divorcio. Bueno, si se va a vivir para siempre con una mujer, pues no hay más que de dos sopas, ¿no? O el hombre o la mujer. Y ustedes bien saben que es la mujer, bien lo saben. Pues nosotros nos creemos muy machos y decimos, aquí se hace lo que mi vieja quiere. Mentira, hombre, mentira. Eso es falso de toda falsedad. La mujer tiene una influencia y tiene una fuerza tremenda, ¿no? Pero físicamente es débil. El hombre es más fuerte que la mujer. Entonces, la epístola de Melchor Ocampo está pensada por un hombre, pues, que quiere que el marido proteja físicamente a la mujer y no que las golpee como ahora, ni que las lesione, ni que las mate. Oiga, el número de feminicidios en México, el número de golpeadas, el número de ofendidas y de insultadas crece en este país cada vez más. Porque no sabemos si no podemos tratar bien a las mujeres. Es una vergüenza para el hombre. Y siempre ha sido así. Siempre el hombre ha tendido a abusar de la mujer porque es débil físicamente, no mentalmente, no psicológicamente, no, y menos emocionalmente. Yo pienso, probablemente esté equivocado, pero yo pienso que la mujer es normal y naturalmente más fuerte que el hombre, pero físicamente es más débil. Y fíjense en aquel tiempo, ¿qué hacía la mujer? La mujer hacía la comida, lavaba la ropa en los ríos o en pilas, ¿no? Planchaba, en planchas puestas allí al lado en el fogón, barría, trapeaba, cuidaba a los animales, porque siempre había animales en casa, gatos, perros, gallinas, conejos, etc. Cuidaba a los hijos, cuidaba al marido. Bueno, yo no sé cómo le hacían las mujeres en aquella época, pues se pasaban el día trabajando duramente, mientras el hombre iba a su trabajo y regresaba. Y todavía tratarla mal, después, que porque no le gustó, porque no le había puesto suficiente sal en la comida. No, eso era inhumano, era injusto. Y lo que quería Ocampo era simplemente que el hombre tratara bien físicamente a la mujer, porque es más físico que emocional o espiritual. Es más la dependencia del hombre a la mujer que de la mujer hacia el hombre. Eso es lo que quería, esa es la epístola. Además, la epístola no la inventó él, pues era un viejo escrito que había sido elaborado desde hacía siglos por la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica la leía ante los novios que se estaban casando. Y Melchor Ocampo lo único que hizo fue laizarla, es decir, convertir ese documento religioso en un documento civil que pudiera leer el juez del registro civil a los novios, para que el hombre, porque es la epístola, Melchor Ocampo, al final de cuentas, que el hombre trate bien a la mujer. Yo no sé por qué hubo mujeres que protestaron
por el trato, buen trato que recomendaba Ocampo. No alteraba su naturaleza de mujer ni sus condiciones de igualdad con el hombre, que en ese tiempo no existía además. En ese tiempo lo normal, lo natural y lo jurídico era la superioridad del hombre sobre la mujer. La mujer, por ejemplo, no podía tener bienes y cuando los tenía era bajo la tutela y la administración del marido. Entonces tenía sus derechos coartados en aquella época. Y todavía tratarla mal, por favor, no. Eso no es lo que quería Melchor Ocampo. Era la madre de sus hijos. Y llegar el hombre y golpearla o ofenderla, eso no era ni natural, ni normal, ni jurídico, ni social, ni familiarmente aceptable. Entonces, probablemente yo sea un poco idealista porque Melchor Ocampo hizo una epístola pues, para proteger a la mujer, no para denigrarla. Sin embargo, el movimiento feminista ha considerado denigrante esa epístola y ha pedido que la quiten, y ya la quitan. Creo que en la Ciudad de México ya no se lee, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Los tiempos cambian. Bueno, algún día lograremos hacer algo que induzca al respeto del hombre por la mujer. Ah, que la mujer es como es. Ah, pues bueno, pues así es. Ni modo. A aguantarla o a irse. O existe el divorcio. Existe la separación, existe el divorcio. Por fortuna. Pero lo que no debe existir. Y lo que es muy, y debe ser muy criticado, es que el hombre trate mal a la mujer. Eso sí es deleznable, ¿eh? Para ir terminando la entrevista, doctor, si me permite otra pregunta, hablemos un poquito del Melchor Ocampo, ser humano, ya visto desde esa perspectiva, desde esa época, desde el siglo XXI. Un hombre que pudo ser político y libre al mismo tiempo. Decían que él en cada puesto que llegaba a ocupar tenía casi la renuncia en el saco. Pudo ser político y libre al mismo tiempo. Pudo ser político y ético al mismo tiempo. Pudo ser político y tener esa perspectiva de la autodeterminación, que además lo llevaba a la vida personal. ¿Qué tan importantes son rescatar esos valores, justamente no solamente en los políticos, sino en el ser humano? Es decir, ¿desde qué perspectiva la figura de Melchor Ocampo traza justamente la perspectiva del México contemporáneo? Desde la libertad, desde la autodeterminación y desde la ética. Bueno, miren ustedes, nuestro sistema político es defectuoso. No elegimos a los mejores, elegimos, mal está decirlo, pero elegimos a los peores, a los que no saben nada de política, a los famosos, a los boxeadores, a los futbolistas que manejan el gobierno con los pies porque manejaban el balón así, o que lo manejan con los puños, o que simplemente no saben manejarlo. Eso, a mi modo de ver, es un sistema dañado por nuestra democracia defectuosa. Estamos acostumbrados a la mayoría relativa,
No existe en México la mayoría absoluta, así es que si de 100 electores van 50 a las urnas y gana uno de los 4 candidatos, supongamos que haya 4, con 25 y el otro tiene 24 y el otro 23 y el otro 22, y gana el de 25, pues simplemente el que ganó 25, pero no 100, y está gobernando a una minoría y está fundándose en esa minoría para seguir gobernando mal, porque el gobierno no es para las minorías, para ninguna minoría, para ninguna. El gobierno es para todos. El gobierno es general. Ahí caben todos los ciudadanos, piensen como piensen, sean de un partido, del otro, sean de derecha, de izquierda, sean creyentes o sean ateos, en fin, es para todos. El gobierno es la suma de la totalidad, y la totalidad es una gran diversidad, y resulta que nuestro sistema político no refleja esa diversidad. En otros países, por ejemplo, se elige al mejor, al que los va a representar con dignidad, con orgullo, con legitimidad. Y aquí elegimos al más popular. Entonces, tenemos 500 diputados, 128 senadores, pero podríamos tener 1000 diputados o 200. Es exactamente igual, lo único que cambia es la cantidad. Debemos fijarnos algún día, ojalá nuestros partidos políticos algún día pues se acepten, en primer lugar, no vivir del erario, porque todos cobran sumas estratosféricas por existir. Estuvo bien al principio, en 1977, 1980, porque eran grupos marginados que venían de la nada. Está bien que se les diera el apoyo, pero se les quedó y ahora viven totalmente a expensas del Estado. Ojalá algún día entienda algún partido político que en primer lugar es necesario vivir de sus militantes, y segundo, que esos militantes necesitan representar a la nación, no al partido. Sí, salen del partido, pero para que representen a la nación, y la nación está formada por todos los partidos. Algún día, entonces, probablemente pasemos del sistema de minorías relativas a minorías absolutas, en donde nadie pueda tener un cargo de representación popular si no tiene por lo menos 50% más uno para formar la mayoría. Bueno, 50 es más que 20, o más que 15, o más que 10. Y que gobierne no para los 50 más uno, sino para los 100, porque eso es el gobierno. Es el gobierno nacional, es un gobierno de todos, donde todos caben. Que la oposición, que hay un partido que presenta mejores alternativas, mejores propuestas, y que la gente vota por ese partido, y que es desplazado aquel que había ganado ante la mayoría. Pues qué bueno que se alterne lo bueno con lo mejor, y que lo mejor represente con más contundencia y con más eficacia, con más legitimidad, a lo que el partido lo representaba
con menos. Necesitamos entonces que alguno de nuestros partidos comience a pensar en el cambio de nuestro sistema político para que podamos elegir a los mejores, no a los peores, a los que saben de política, no a los que la ignoran, a los que no les importa inclusive ser políticos o no políticos. Si tienen su trabajo, si tienen su posición económica, pues sí, voy a dedicarme a la política, pero para servir, no para servirme. Y actualmente, no, actualmente, por desgracia, el político dice que está para servir a los demás, pero ustedes bien saben que no lo sirven, no nos sirven. Así es que yo creo en eso, en que algún día nuestro sistema político va a transformarse para mejorar, porque hemos perdido mucho, México como nación y la sociedad como tal ha perdido mucho con nuestro sistema político. Y va a llegar un día en que va a querer ganar. Oiga, no podemos ser siempre perdedores. Va a querer ganar. Y ganar quiere decir eso justamente, que ganó este partido. Ah, pues también ganó el otro y el otro. Y ganó el conjunto, porque se eligió lo mejor. Eso es ganar, ganar, ¿no? Miren, perdónenme que yo hable de una experiencia personal, pero viví 10 años en Canadá. 10 años. Caray. Nunca vi el despilfarro, los anuncios espectaculares, el candidato derrochando los recursos de los demás. Nunca, hasta la fecha. Ahí el candidato va a una casa o manda por correo su currículum. Punto. Nada más. Y el votante, el elector, recibe el currículum de un candidato, del otro. Pues no ven nada en la calle, nada. No ven espectaculares, no oyen en el radio anuncios de los partidos, propaganda, no nada ven en la televisión, en las redes sociales, en los periódicos. No ven eso, no se ve. Está prohibido, vamos. Entonces, ¿qué hace la gente? Piensa y elige lo mejor. Doctor, Lo mejor que hay. Y francamente, pues Canadá es un país de 30 millones de habitantes, oiga, y tiene el poderío de todo el continente americano, del norte, ¿verdad? Ni siquiera es una república, es una monarquía. Es una monarquía, la reina de Canadá es la reina Isabel de Inglaterra. Y sin embargo es un país rico, poderoso, progresista, que elige lo mejor. Yo qué más quisiera que en México algún día haya un partido que proponga que elijamos lo mejor. Doctor, para despedirnos, me voy a permitir hacerle una última pregunta muy personal, porque ahora que estuvimos en Morelia la semana pasada, yo viví una Morelia de muchos contrastes, ¿no? Por un lado fue pensada como la ciudad más católica de la Nueva España, pero por otro lado vemos, por ejemplo, a la Biblioteca Pública Universitaria, que es un templo convertido en biblioteca, que simbólicamente nos dice mucho de lo que pasa en esa ciudad. Tiene librepensadores que dieron forma a este país: Hidalgo, Morelos, Melchor Ocampo. Para usted,
¿Qué significa Morelia en la construcción nacional? ¿Qué se gesta ahí? ¿Qué se piensa? ¿Cómo se forman estas personas, estos simbolismos? Y ver, esa es una pregunta que entraña una respuesta política y yo prefiero no darla, porque Morelia es lo máximo que puedo decir es que es una ciudad que tiene casi 1 millón de habitantes, que efectivamente la mejor parte de o la más bonita de su naturaleza urbana es su centro histórico, que ese centro histórico fue hecho por la colonia, no fue hecho por la República. Tuvimos 3 siglos de dominación colonial y construimos una de las ciudades más bellas de la República, como San Luis Potosí, como Oaxaca, como Puebla. Y tenemos 2 siglos de vida independiente y lo que hemos hecho no nos llena de orgullo, desde luego. Sí, con excepción de algunos edificios modernos, de algunos rascacielos, de algunas calles relativamente bien pavimentadas, que no se agrietan, en los que no se abren socavones. Pero esa es la excepción. Y en la colonia, ¿no? En la colonia fue un todo integral, ¿no? Entonces, ¿qué pienso ahora de Morelia? Pues que debería tener mejores autoridades, como el Estado también, como la República Mexicana, debe tener mejores autoridades, volviendo a lo mismo, que ojalá haya un sistema que permita que elijamos lo mejor que hay, no lo que nos entregan los partidos, que muchas veces pues no sirve, ¿no? Eso es lo que pienso de Morelia actualmente. Le agradecemos muchísimo su tiempo, sus conceptos, su perspectiva de la historia. Nos hizo entender muchísimo mejor el papel que ha jugado Melchor Ocampo en la construcción de la historia mexicana y del México moderno y contemporáneo. Y le mandamos un abrazo y un agradecimiento, doctor Herrera. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme a su espléndido programa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto. Y bueno, a ustedes estamos aquí viéndonos la semana que viene. Les damos las gracias por su preferencia y desde luego pedimos que si tienen tiempo por ahí visiten nuestras redes sociodigitales. Tenemos redes en Twitter, tenemos redes en Facebook y en Instagram y nos hagan todas las preguntas, las sugerencias, serán bastante bien recibidas. Por lo pronto, pues nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. El lenguaje. Las palabras. Construyendo ideas. Imaginando mundos. Somos encuentros. Somos comunidad. Somos comunicación para el bienestar.